vivir en paz y ley. Mientras viajaba por una de las grandes carreteras de un condado a otro, saliendo de su trabajo, iba mi prima y lo que tiene un carro hermosísimo en Estados Unidos y estoy en la casa de su esposo, Sisto, y me dice, Sisto, espérate ahí que, para llamarte a Nora que ya pronto te van a operar, pero por la gripa, no sé, se te aplazó la... Inmediatamente de contacto y por foto, videocámara enseguida. Primo, ¿cómo estás? Espérate un momentico, estoy aquí como pasando, por ejemplo, antes cuando tú hacer un solo poco de monte y finca entre Barranquilla para llegar ya a Santo Tomás, que entonces eran montes, bueno, así se veía la carretera, eso solo, y sin embargo era tanto el respeto y la ley por las cuestiones del tránsito de avión, que ella saca su celular y espérate ahí, no vaya a colgar, déjame primero a orillarme aquí a una orilla de la carretera para poder hablar unos 2 minutos y se orilló y entonces charlamos. Y a veces comparo aquí cuando la gente va con sus celulares, a veces hasta manejando bicicleta, con una mano y con la otra hablando con el celular y con 2 niñitos en la parrilla, o en una moto, o en un carro, y el otro le dice, papá, puta, échate por un lado, no jodas, que no, tal. Esa es la cultura, y por eso una vez Daniel Santos dijo, no, la ley en Estados Unidos se respeta. Y así me di cuenta que mi prima, que podía hacerlo, porque es una calle vacía, como de aquí, no joda, puro monte, como cuando uno iba por esa carretera vieja de Puerto Colombia. Bueno, es puras fincas y cosas y vainas de un condado a otro. Es el trabajo, y sin embargo llevan ya en la médula, en la célula, que se orilla para poder frenar y pararse y hablar 2 minutos conmigo. Y yo digo, no sé, que uno van en los carros unos con otros y llevan los celulares en la mano viendo películas pornográficas, viendo el último chisme de no sé qué, viendo los enemigos del presidente, viendo los enemigos. Por lo tanto, por eso es que la paz se ha fraccionado mucho y hoy quiero hablar de la paz. Porque es que el fenómeno de la paz no solamente es con la guerrilla. La guerrilla es capaz de coger un pueblo y sujetarlo y mantener un régimen. Incluso hay partes donde pasa la guerrilla y pasaba al rato el ejército, y siempre hubieron combates entre ejército nacional y guerrilla. Murieron tantos soldados, murieron tantos guerrillos. Pero la paz, que es uno de los efectos más evidentes y alarmantes que lucha ella, la paz, en la cuestión que se llama conflicto armado en Colombia, nos trae que no solamente Colombia, sino en el mundo entero hubieron más de 38 millones de desplazados. Y precisamente entre los años de los gobiernos uribistas y los gobiernos santistas, la paz a veces nos parece que no tiene buenos resultados, y eso debido a que la hacen triza, a que está debido a la falta de voluntad política y de recursos. Así también como poner el centro de atención en prioridades varias del pueblo. Mientras pongamos la atención en las necesidades del pueblo, no solamente los que están aquí en la ciudad y los que están cerquita, sino en una Colombia, que es donde salen los grandes, aquellos grandes chusmas y aquellos grandes campesinos que se alzan en armas, vienen precisamente todo ese poco de vereda, de montaña, de la falda de la montaña, de caminillos, etcétera, etcétera. Y por eso es que en estos conflictos tiene muchas llagas la paz está llena de llagas, y es debido a que estas llagas hediondas es debido a los intereses particulares, donde entran, por ejemplo, empresarios, ejército, guerrilla y la politiquería, que hace trizas cualquier intento. Se respira paz de vez en cuando en la población, y en muchas poblaciones patrulla pasa el ejército, luego pasa la guerrilla, y así se mantenía hasta que se encontraba en el monte y se daban plomo. Pero ya cuando nosotros nos vamos a los años de 2000 y pico hacia acá, y que vemos que hay un accionar y que los grupos alzados en armas y que no hay muertos constantemente, pero cuando los pueblos en sus economías
hacen que lo ilícito y el control de lo ilícito da factores que no dejan construir una paz firme y duradera. Y al buscar la paz firme y duradera podemos, yo profesor, pero usted estaba hablando, decía también que unos hombres gigantes que no, ya aquí nos referimos que a veces me pongo yo a analizar que los hombres están actuales, en pleno siglo XX, en plenas naves que vuelan ya de un planeta a otro, todavía están viendo a aquellos seres que venían de otro planeta pero con unas alas y unos gigantes, y que el mundo todavía está en aquella cuestión con los deformes escritos de santos del ayer, y que deforman más una sagrada escritura deforme de por sí, y con unas historias totalmente tergiversadas, pero se olvida de su realidad. El verdadero gigante sobre el planeta Tierra se llama el guiñapo llamado hombre, que sin alas es capaz ya de pasar de un planeta a otro hasta ahora. Y por eso es que cuando uno ve esos grandes maestros, uno se admira de tanta fantasía y de tanta posibilidad de creencia de que ha podido ser así, que esto es esto y lo otro, pero nos alejamos de nuestra realidad. Ahora mismo hay bandolas aquí cerquita, en Soledad, en Las Moras, en determinados barrios, donde se pide vacuna por esto y vacuna por salir, vacuna por entrar, y estamos en plena ciudad y sin embargo aquí hay una alcaldía y una autoridad policíaca que hacen retenes en cada esquina también. Porque aquí se hacen pescas milagrosas en las esquinas, uniformados y todo, carraticos contra los taxistas y todo, y sin embargo no puede dejar un presidente la silla presidencial para venirse a vestir de policía para hacer esa vaina. Entonces la gente le cae. Por eso es cuando los pueblos, sus economías llegan a comprender lo lícito y lo ilícito y centrar a que confluyan las economías en una sola fuente para beneficio de un pueblo, se puede construir una paz que sea duradera. Y muchos han hecho triza la paloma blanca. Y esa paloma blanca es sanguinolenta de la paz de allá de los años 2010 hacia acá. Y la reintegración y reeducación de la población desplazada al nuevamente involucrarse en su tierra, hace que nazcan y actúen en cuestiones internacionales. Por eso que en época de Manuel Santos y Uribe llegó a casi a 10 millones de desplazamientos en Colombia y en el mundo. En el mundo, excluido Guatemala, incluido Guatemala, había en el 2014 por lo menos 38 millones de desplazados, y podemos mencionar países según la Asamblea General de Seguridad de Estados Unidos, cuando en el 2001 hizo estas Naciones Unidas esos consensos, estaba Colombia, Costa Rica, República Democrática del Congo, Somalia y poblaciones rurales de Colombia, donde también en Guatemala vivía de aquella otra parte ya central una paz que no sé, que se estaba luchando, y que tampoco los actores, por muchos intereses propios de empresarios, narcos, paramilitares, guerrillas, etcétera, hacían que trizas cada rato las cuestiones de paz. Por eso yo he querido llegar a esto, y para situarnos en cuestiones reales y no estar perdiendo el tiempo en viendo en que realmente fueron unas gigantescos hombres que yo no sé, desaparecieron de pronto y que hicieron y deshicieron, pero que no hay ninguna prueba contundente de nada, sino simplemente historia de Marco Polo, historia del otro y del otro. Yo sí le vamos a hablar de lo que son las fuerzas públicas según las Naciones Unidas en el 2010. Por una parte, los nuevos grupos paramilitares o grupos emergentes post-desmovilizados, también denominados como bandas criminales o BACRIM, que hay por ahí algunos todavía que son delincuentes comunes que la policía no puede combatirlo, una policía casi que sosa, dejan que vivan como gusanos de las bacterias y de los demás residuos
que tienen el estómago, la famélica población colombiana, y hasta un mosquero le piden vacuna. Por lo tanto, estamos ante unos actores que no permiten que haya una paz por sus propios intereses raquíticos y egoístas y de intereses particulares. Y así se incrementaron muchas actividades en los últimos años de el mandato de estos hombres del 2010, 2009, y donde las fuerzas públicas de las Naciones Unidas le tocó actuar. Por lo tanto, mucha gente busca la restitución de su tierra, al igual que ocurrió con las AUX. Entre los elementos característicos de esos grupos se encontraban la amenaza e intimidación, que, como se verá más adelante, es fuente generadora de desplazamiento. Todos estos grupos gravitan alrededor del narcotráfico y de la economía de la guerra, que hoy en día son considerados la principal amenaza a la seguridad nacional. Por lo tanto, vemos así como esa paz ha sido tan fragmentada, y esto no es de hace mucho tiempo. Cuando ya nosotros nos situamos precisamente a finales del 2014, en que había por lo menos 38 millones de desplazados debido al conflicto armado, la violencia generalizada y violaciones de los derechos humanos en el mundo, en el 2014 había personas que llevaban desplazadas por lo menos 10 años de sus tierras en zonas y territorios que eran monitoreados, lo que implicaba un fracaso de comunicación internacional. Estas cifras muestran cómo la situación, asistencia y protección de las personas desplazadas no solo es un componente humanitario, sino que debe entenderse como un elemento fundamental de la consecución de la paz. Así lo asocia muchas cuestiones de las Naciones Unidas, como la Women Bank Sharing, la Asamblea General del 2010, y sin embargo, a pesar de la magnitud del desplazamiento interno de la población, su importancia para el logro de una paz justa y sostenible, que ha sido hecho triza por mentiras de diferentes gobiernos que por sus intereses particulares no les interesa ninguna paz, sino sus intereses particulares raquíticos y miserables, no se logra una paz sostenible. Hay muy poco interés realmente, y hay muy poca investigación académica sobre la búsqueda de soluciones duraderas al desplazamiento, después del desplazamiento. Por lo tanto, cuando se ha alcanzado o se vislumbra el fin de un conflicto, como es el caso ahora de Colombia, se plantearon todas las necesidades como la oportunidad de encontrar soluciones duraderas para las personas desplazadas, según estos consejos de seguridad del 2010. Y sin embargo, un reciente estudio de los últimos 10 años, con estudio de casos sobre el territorio en Colombia, República Democrática del Congo y otras, nos llevan a nosotros a pensar y nos llevan a nosotros a determinar que es precisamente durante las épocas Santos Uribe en que hay millones de desplazados y ninguna seguridad de nada, absolutamente de ninguna cuestión. El fenómeno del desplazamiento interno forzado no es nuevo. Su historia es tan antigua como la historia de las guerras y violaciones de los derechos humanos que lo causan. Sin embargo, las personas desplazadas intensamente e internamente y dentro de ellas no se consideran como un grupo específico de personas necesitadas de asistencia y protección, sino solo hasta principios de los años 1990. La creciente preeminencia en los años 90 y la primera década del siglo XXI en la agenda internacional surge de la combinación de varios factores interconectados y la creciente apreciación de las graves violaciones de derechos humanos. Por eso se hacen necesarias las organizaciones internacionales para que no solamente analicen, intervengan
y actúen con sus leyes internacionales en la cuestión de los derechos humanos, no solo de Colombia, sino de toda esta república donde en el mundo hay más de 38 millones de desplazados, habían hasta el otro día en el 2014. Por lo tanto, no ha visto en Colombia sino el querer hacer trizas por conveniencias personales el vivir en paz en Colombia. Ahora la gente se queja que porque aquí en las moras y en no sé qué piden vacunitas de 2.000 pesos, son delincuentes comunes. ¿Dónde está la policía? ¿Dónde están los grupos de limpieza de delincuencia? ¿Qué ha pasado con esa mano fuerte de la ley contra el AMPA? Nos vamos a dejar matar y con los brazos cruzados como si fuéramos un Mesías que nuevamente viene a que lo crucifiquen. Y ya está pensando tanto en aquellos gigantes y aquellas cuestiones que no dejan nada al presente. Solamente hubo un lugar santísimo que fue pateado, escupido, pisoteado y sacrificado cerdas en ese lugar para que tomaran los judíos su sangre. Lo demás es la modernidad y vamos a ver para dónde vamos. Nos vemos en la próxima entrega.